Bueno, cuando vos Buenísimo. quieras y podemos ¿Arrancamos? comenzar. Sí, sí, dale, Buenísimo. dale. Bueno, Gracias. bueno, bueno. Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación. La verdad que es una alegría poder compartir con algunos hermanos que ya los conocemos y también conocerlos y tener este tiempo especial. Más allá de la distancia, esta situación que parece que nos quiere distanciar, nos termina acercando de otra manera, y eso es para agradecerle al Señor y para darle la gloria a Él. Y bueno, ahí cuando Ale me contactó y también me pasó el tema, la verdad que el pasaje que están estudiando para la vida del creyente, para la vida del Hijo de Dios, es emblemático. Emblemático en lo que significa el concepto de la vida espiritual y de lo que significa la batalla espiritual que enfrentamos a diario. Así que yo me gustaría que pudiéramos leer el pasaje de referencia desde Gálatas capítulo 5, del 16 al 25, para ponernos en contexto y de ahí, desde ese contexto, extraer el concepto de la paz, teniendo en consideración que ustedes, digamos, ya han ido viendo en otros encuentros el concepto del amor, el concepto del gozo, como parte, como un aspecto del fruto o de lo que produce o lo que tiene que producir el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que si me acompañan a la lectura, vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 16. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, tener alguna intervención, está bueno. No piensen que me voy a poner mal si me interrumpen. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, este medio nos ayuda también a poder conversar y a compartir, y está bueno eso. Dice Gálatas 5:16, digo entonces, anden en el Espíritu y no le den satisfacción a los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Hasta acá la lectura del pasaje de referencia. Hasta acá el concepto sobre el cual hablamos acerca, la plataforma sobre hablamos acerca de la paz. Porque hoy nos toca hablar de la paz en el contexto de esa paz que tiene que producir el Espíritu en nosotros, y esa paz que se genera a partir de obtener una victoria, de lograr una batalla. Porque lo que el apóstol Pablo está intentando explicar acá tiene que ver con la raíz de nuestra existencia espiritual. Nosotros fuimos creados por Dios y lamentablemente entró el pecado. Nosotros tenemos la naturaleza de Adán, la naturaleza física, que está, digamos, maldita, lamentablemente, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así pasó a todos los hombres y todos pecaron. Ahora, cuando el día que encontramos a Jesucristo como nuestro Salvador, que depositamos nuestra fe en Él, nosotros nacimos de nuevo. No es como Nicodemo no alcanzaba a entender al Señor Jesús, no es el concepto que intentaba desentrañar Nicodemo de la cuestión física, porque nacer físicamente a esta vida, nacemos una vez del vientre de nuestra madre,
sino es el nacimiento a una nueva vida que es espiritual. O sea, una nueva vida que se va a partir de la fe. Entonces, cuando recibimos esa nueva vida espiritual, tenemos tenemos dos existencias. La vieja existencia, lo que también llamamos la vieja naturaleza, los malos deseos, la tendencia continua al mal, que es el pecado que traemos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 7, la ley de nuestros miembros, que nos lleva continuamente al mal, y tenemos la nueva vida, que la nueva vida es el Espíritu Santo, es el sello del Espíritu Santo en nosotros, es Dios morando en nosotros, es Cristo con nosotros, por medio de la fe. Entonces, espiritualmente, ¿cuál es el concepto que Pablo quiere transmitir? Él está hablando a los hermanos de la zona de Galacia que habían caído en el judaísmo, en tratar de cumplir por medio de las obras de la ley, alcanzar el favor o la gracia de Dios. Ese es un concepto imposible. Por medio de las obras de la ley, o guardar la ley solamente por guardarla para alcanzar la benevolencia de Dios, no lo podemos alcanzar porque, como le dice Pablo a los hermanos de Roma, es solamente por fe. El hombre por la fe vivirá. Y por fe nos alcanzamos la salvación solamente en un concepto de absoluta humildad, reconociendo que la única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo, que es el único que puede pagar nuestra maldad y nuestro pecado ante la justicia de Dios. Entonces, como tenemos esta situación de una dicotomía en lo espiritual, y teniendo en cuenta que habían los hermanos de Galacia, los Gálatas, habían abandonado la fe, Pablo les dice, ustedes tienen que volver al principio de lo que yo les expliqué acerca de que la vida cristiana se vive a partir de la fe. Cuando les explica este concepto de la fe, sigue ese alineamiento de la fe y le dice, ustedes cuando creen por fe tienen que vivir por el Espíritu. Y cuando le dice que tienen que vivir por el Espíritu, le dice que vivir por el Espíritu es andar en el Espíritu. Es en esa confianza depositada en Dios, empezar a vivir una vida que sea el Espíritu quien nos guíe en nuestra conducta, porque si nosotros vivimos conforme el Espíritu nos guía, no hay ley, no existe ley. Nosotros somos ley para nosotros mismos porque estamos viviendo la vida de santidad que Dios espera de nosotros. Por eso es que, vivir en el Espíritu es seguir las pisadas de Cristo, es vivir en el ejemplo de Cristo. Es la búsqueda y la tan ansiada perfección que va a llegar cuando lleguemos al cielo, pero la expectativa de Dios, el deseo de Dios es que nosotros trabajemos intensamente en nuestra vida para que a partir de la madurez que vamos acumulando, el Espíritu sea el que nos guíe a una vida de victoria, a una vida de amor, porque sin amor es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible, pero si no vivimos en amor, no podemos manifestar lo que Dios es, porque Dios amó de tal manera que dio, y nosotros tenemos que amar de tal manera de darle a Dios nuestra vida. Porque el Señor Jesucristo, citando Deuteronomio 6, verso 5, en Mateo 22, 37, dice, ¿sabés cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a vos mismo. En estos dos mandamientos se resumen toda la ley y los profetas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el amor es el principal combustible en la vida de un cristiano. Si nosotros amamos, estamos teniendo el corazón de Dios. Porque el que no ama, dice el apóstol Juan, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, la manifestación del producto del Espíritu es amor, es la alegría de la salvación, es mensurar en nosotros el saber lo que tenemos en Dios y llegamos a la paz. La paz como una expresión natural de la obra del Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado, la obra de la carne, vieron que el apóstol describe el fruto del Espíritu y lo detalla con características sublimes. Pero la obra de la carne, el producto de la carne, no lo detalla con características, sino que describe cuáles son.
y hace una lista de pecados, y en esa descripción de pecado dice cosas semejantes a estas. ¿Qué hace el pecado? El pecado trae dolor. El pecado trae tristeza. El pecado lastima el corazón de Dios, nos aparta de Dios y nos quita la paz. Esencialmente, el pecado, las consecuencias del pecado, porque el pecado, una vez preguntaba a un hermano en una conferencia que tuvimos en la iglesia, decía, ¿el pecado es lindo o feo? Decía. Y todos le dijeron, feo. No me mientan, dice. El pecado es lindo. Lo que es feo son las consecuencias del pecado. O sea, nuestra carne lo desea al pecado. Tiene una tendencia natural hacia el pecado. Pero la satisfacción es, como dice el escritor a los Hebreos hablando de Moisés, son los deleites temporales. En cambio, si nosotros vencemos el pecado, que en definitiva vencer la tentación, poder vivir en santidad para Dios, es vencer el pecado. Si nosotros vencemos el pecado, en ese momento lo que nosotros traemos a nuestra vida es victoria, y esa victoria le va a dar gloria a Dios y a su vez nos va a traer paz al corazón. Porque nosotros estamos evitando las consecuencias nefastas que el pecado trae a la vida. Entonces, cuando llegamos al concepto de la paz, lo podemos dividir en dos aspectos, o sea, en dos áreas que involucran nuestra vida desde el concepto espiritual. Paz interior y paz exterior. O podría ser paz para adentro y a partir de esa paz para adentro poder transmitir una paz hacia afuera. Entonces, hay dos versículos en los que me gustaría que nos detuviéramos en este momento juntos para reflexionar acerca de uno y meditar acerca de el concepto de la paz hacia adentro, la paz interior nuestra, que solamente la puede dar la obra del Espíritu Santo, y a su vez, cómo nosotros podemos transmitir esa paz y ser mensajeros de paz y llevar y que el Espíritu nos movilice a hacer la obra de paz hacia el afuera. Ahora, teniendo en cuenta siempre presente que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si nosotros pretendemos transmitir paz, como vamos a ver en uno de los pasajes de referencia de Mateo 5:9, si nosotros queremos ser pacificadores, inevitablemente, o sea, como una condición, tenemos que tener paz en nosotros. ¿Y cómo se genera esta paz? Acompáñenme a Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 26. Isaías capítulo 26, verso 3. ¿Me hacen pulgar arriba si están bien? ¿Si se están durmiendo? Ok, perfecto. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Isaías 26, 3. Hablando de la paz interior del creyente del Hijo de Dios. Dice, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. El Señor nos promete que nos va a guardar en completa paz, pero establece dos condiciones. Que el pensamiento persevere en Él y que hayamos confiado en Él. Entonces, si vamos al concepto bíblico, nuestra mente, nuestro ser interior, nuestro corazón, tiene que estar concentrado en Dios para que Él nos pueda guardar en completa paz. Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 5, que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El Señor Jesucristo estaba por ir a la cruz en Getsemaní, los discípulos se durmieron y Él vuelve y les dice, tienen que velar y orar para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Y el Señor, Él quiere que nosotros vivamos una vida de paz. Él quiere que nosotros tengamos tranquilidad, tanto emocional, tranquilidad mental, tranquilidad en el cuerpo. ¿Y cómo quiere que nosotros la experimentemos? Perseverando en Él. Él quiere que podamos tener nuestra mente concentrada en lo que el Espíritu nos guía y en lo que Él nos guía en su palabra. Entonces, si nosotros vamos a la Escritura, encontramos que perseverar en el Señor, mantenernos firmes, es un ejercicio, es una disciplina, es la generación de hábitos saludables. Por eso es que es tan importante que nosotros trabajemos en nuestra madurez espiritual. Porque hay dos conceptos que tenemos que tener en claro. Nosotros en nuestra vida acumulamos madurez. La espiritualidad no se acumula. La espiritualidad es a diario. O sea, yo puedo tener un día en comunión con el Señor, escuchando música cristiana inspiradora, leyendo salmos, leyendo la Escritura, formándome en el Señor y casi acariciar el cielo con las manos. Y al otro día puedo tener un día en que estoy mordiendo el polvo de la derrota. ¿Por qué? Porque la espiritualidad se construye a diario en la vida cristiana. El espíritu se tiene que renovar día a día. ¿Podemos acumular madurez? Sí, a partir del conocimiento, a partir de los consejos, a partir de las circunstancias, de las experiencias, a partir de desarrollar nuestros dones espirituales, vamos acumulando madurez. Pero la espiritualidad es en día a día. Por eso es que no podemos decir, yo espiritualmente ya estoy satisfecho conmigo mismo, porque es imposible. Porque el espíritu nos tiene que motivar a diario, o sea, tenemos que motivarnos en el espíritu a diario para ser llenos del espíritu, pero no es que llegamos a ser llenos y el tanque se mantiene lleno siempre, no, o sea, hay que mantenerlo lleno. Entonces, esto es una disciplina de hábitos saludables, disciplina de... mi nene aprendió la canción hace poquito, la cantábamos hace mucho en la escuela dominical, la escuela bíblica, la escuela de niños, cuida tus ojos, oídos, labios, mano y pies. Y la verdad es que todos nuestros sentidos tienen que estar concentrados en la búsqueda de la verdad, en conocer a Dios, en saber más de Dios, porque mientras conocemos a Dios, más nos enfocamos en Dios, más nos damos cuenta de lo grande que es Él y de lo poco que somos nosotros. Por eso es que está el concepto, no solamente Isaías dice el que persevera, sino el que en ti ha confiado. El concepto de confiar en Dios es depositar nuestra fe en Él y empezar a reconocer a partir de nuestra fe depositada en Él quién es Dios y quiénes somos nosotros. El principio de la sabiduría, dice el proverbio, es el temor a Jehová. No es que yo le tengo miedo a Dios. El concepto de temor tiene que ver con que cada vez que me acerco más a conocer a Dios, sé quién es Dios y sé quién soy yo. Me doy cuenta a partir de conocer la Escritura, de conocer a Dios a partir de su palabra, de su pensamiento, de su inspiración, de su opinión, de su corazón, porque en la Biblia encontramos el corazón de Dios. Me doy cuenta quién es Dios, qué es Dios y lo poco que soy yo. Y cuanto más me acerco, más me doy cuenta lo grande que es y lo poco que soy como ser humano. Al darme cuenta de esto, confío cada vez más en Él. Deposito mi confianza en Él y me lleva a una humildad en la búsqueda de Él. Y es interesante notar cómo el escritor de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible. O sea, sin confiar en Dios es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Y creer es confiar. Creer, tener fe, es confiar en que Dios existe, en que Dios es real y que Dios está haciendo una obra tan grande que yo no la puedo entender y que ahora yo estoy en pandemia, en aislamiento y en encierro, pero Dios tiene un plan con todo esto también. Y es un plan glorioso y único que nos lleva al cielo. La precipitación de los tiempos a partir de las herramientas tecnológicas, no nos damos cuenta
de cómo Dios está obrando de una manera casi vorágine y estamos a las puertas. Entonces, esto nos lleva a confiar. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:17 dice que creemos por fe y para fe. O sea, aceptamos a Cristo por fe, depositamos esa pequeña fe, esa pequeña confianza en el Señor para creer que Él, somos pecadores, reconocemos que somos pecadores y que no podemos llegar a Dios sin Él. Ahora, luego es un ejercicio para fe, para que nuestra fe se vaya desarrollando, para que vayamos creciendo, para que vayamos fortaleciendo nuestra musculatura espiritual, porque por la fe, y cuanto más experimentamos la presencia de Dios, más lo conocemos, más nuestra fe se fortalece y empezamos a darnos cuenta lo valioso de la obra de Dios, lo valioso de la obra de Cristo, lo valioso de esta vida nueva, en contraposición a lo poco que ofrece el sistema, a lo poco que ofrece el sistema mundo y quien gobierna el sistema mundo, que es el enemigo. Porque, en definitiva, cuando leemos en Efesios 6, verso 10, el enemigo tiene una estrategia para con nuestra fe. El apóstol habla que nosotros tenemos que tener el escudo de la fe, con la cual poder apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno apunta a nuestra fe, apunta a debilitar nuestra fe. Y mientras menos fe tenemos, más nos la mandamos. Porque mientras menos fe tenemos, más nos la alejamos de Dios. Lo vemos más chiquito a Dios y nos vemos más grande nosotros. Entonces nosotros nos la creemos y tomamos decisiones equivocadas. Y cuando tomamos decisiones equivocadas, pecamos. Y cuando pecamos, pagamos las consecuencias de ese pecado. Entonces, bienaventurado, o sea, el Señor nos va a guardar en completa paz. Dice, esa paz que Pablo la describe en Filipenses 4, verso 7, como esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que van a haber problemas, van a haber circunstancias difíciles, van a haber dificultades, pero el Señor nos va a dar paz y tranquilidad porque nosotros vamos a ver, o sea, sabemos en quién confiamos. Sabemos y estamos seguros porque nos aferramos a esa mano poderosa, sabiendo que nuestra vida no es de acá. Nuestra ciudadanía, en el mismo Filipenses 3:20 y 21, el apóstol dice, mi ciudadanía está en el cielo, junto a Dios. Entonces, como yo soy peregrino y estoy de paso, tengo en claro mi perspectiva divina. Y al tener en claro mi perspectiva divina, no me olvido nunca, no me puedo olvidar nunca de que más allá de las circunstancias que me toquen atravesar, Dios está en control y Dios me guarda en completa paz. A partir de una vida de santidad, a partir de una vida de fe fortalecida, a partir de una perseverancia en una disciplina. Ahora, teniendo en cuenta esta disciplina, teniendo en cuenta que el Señor nos rodea de su paz, que el Señor nos provee de su paz, que el Señor nos promete su paz, que Él nos guarda en completa paz, perseverando en Él porque hemos confiado en Él, con esta herramienta de paz interior, de la paz de adentro, nosotros tenemos herramientas para compartir la paz hacia afuera. Tenemos herramientas para compartir la paz hacia el exterior. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros somos, como dice el apóstol Pablo, nosotros somos cartas abiertas que otros leen, que a veces no nos damos cuenta. Ni siquiera estamos atentos a determinadas circunstancias y quienes nos rodean ven en nosotros cambios o ven en nosotros conductas que les llaman la atención y de esa manera podemos ser testigos de la obra de Cristo. Ahora, fíjense lo que dice Mateo, el Señor hablando en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, el capítulo 5 de Mateo y el verso 9. El Señor dice que somos felices, que somos bienaventurados, que somos dichosos, cuando somos, verso 9 del capítulo 5 de Mateo, cuando somos pacificadores. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solamente la paz como el fruto del Espíritu involucra nuestro ser interior, sino que se manifiesta en nuestro ser exterior y se manifiesta hacia la afuera. ¿Cómo se manifiesta? Con una actitud pacificadora.
Y fíjense el testimonio que es ser un pacificador. Dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Si nosotros manifestamos a Cristo, si nosotros manifestamos la paz de Dios, dice la Escritura que nosotros nos van a llamar hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la obra de la carne son, lo leímos en Gálatas capítulo 5, son enemistades, son celos, son pleitos, son ira, es contienda. Eso es obra de la carne. Es por excelencia un camino o un estado pecaminoso. Ahora, si nosotros, como dice la Escritura, transmitimos paz, si nosotros buscamos la solución a los conflictos, si nuestra búsqueda es, como dice el apóstol Pablo, pasar por alto el agravio, si nuestra búsqueda es no la justicia de los hombres, sino que se cumpla la justicia de Dios, si nuestra búsqueda es poder llegar en un buscar y en un seguir la paz, porque en definitiva tenemos un desafío hacia el afuera, en un mundo de violencia, en un mundo de competencia, en un mundo que busca lo suyo propio, de poder traer o transmitir paz en medio de la tormenta. Si vamos a una realidad de nuestro país, la llamada grieta, la división, tantos problemas que se generan a partir de que no transmitimos paz, que continuamente estamos en contienda. Esto el Señor quiere que nosotros seamos mensajeros de paz. En Romanos 10, verso 15, benditos son los pies, dice el apóstol Pablo, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias. Benditos los que anuncian el evangelio con su vida. Porque podemos anunciar el evangelio con nuestras palabras, pero tiene que estar avalado con una vida espiritual que transmita paz. Que en el medio de el caos que vive nuestra sociedad, porque nuestra sociedad ha pretendido lograr libertades, supuestas libertades, que en realidad es añadir más pecado, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, eso es añadir pecado a pecado. En definitiva, esa supuesta libertad los terminan esclavizando más y termina siendo un tormento del alma. Y traer ese mensaje de paz, transmitir ese mensaje de paz, nos tiene que llevar al ejemplo máximo, al ejemplo sublime que encontramos en la palabra, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que en Juan 14, 27 nos dice, yo les dejo mi paz, yo les doy mi paz. El Señor nos dejó la paz de Él. Él transitó en medio de la hostilidad de un sistema religioso que lo perseguía, en medio de la hostilidad de un gobierno que estaba en contra de su obra y que estaba en contra de lo que él venía a hacer, pero que tenía un absoluto trasfondo de una batalla y una guerra espiritual que desconocemos en su dimensión. El Señor nos dejó, el Señor nos dio, el Señor nos dejó ejemplo y nos dio su paz. Y dice en Juan 16, 33, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero Él nos dice confíen, porque yo he vencido al mundo. Él nos dice tengan paz, porque las cosas no van a ser fáciles acá, pero sepan que Él ha vencido. Y esa victoria del Señor es la que nos tiene que movilizar a nosotros para estar en paz con quienes nos rodean, para ser pacificadores. Y para lograr eso, primero tiene que ser un desafío interior para que nuestra vida sea vivida en paz. ¿Cómo evitamos la intranquilidad? ¿Cómo evitamos el momento de angustia, de dolor, de incertidumbre? ¿Cómo lo evitamos? Confiando en el Señor, viviendo para el Señor, disciplinando nuestra vida para el Señor. Tenemos muchos efectos distractores.
La sociedad actual se ha transformado a partir de las redes sociales, del internet, del consumo de entretenimiento masivo, en una dificultad poder dedicarle tiempo a Dios. Es una realidad. Lamentablemente, ingresamos a nuestro elemento portátil y tenemos acceso a un montón de cosas. Hace 25 años atrás, no estoy hablando de mucho más tiempo atrás, yo me acuerdo que para ver alguna cosa en la televisión había que esperar el programa o que llegara. Ahora está todo a disposición a toda hora y en todo momento, a un simple clic. Y la verdad, sinceramente, esto conlleva una disciplina mayor. Para tener un tiempo devocional con el Señor, un tiempo de entrega, de devoción a Él y que nuestro corazón esté concentrado en Él, el esfuerzo es grande y necesitamos la fortaleza de Dios para hacerlo. Pero el Señor nos ha prometido que Él está con nosotros y que Él quiere que nosotros estemos en paz, que el sistema no nos atrape en su agenda, en sus motivaciones, en sus búsquedas, y que nosotros podamos confiar y esperar en el Señor. Esta es la paz que el Espíritu nos quiere transmitir. Esta es la paz interior que luego se manifiesta hacia el exterior. Y que el Señor sea el que nos guíe a cada uno en particular a poder buscarla, a poder esforzarnos por encontrarla. Y que nuestra vida se prepare para el cielo. Dice 2 Corintios capítulo 4, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las espirituales, a pesar de que no se ven, esas son las eternas y son las más importantes. Que al reflexionar sobre estos conceptos, al reflexionar y al pensar en lo que el Señor espera de nosotros, podamos procurar la paz. Tenemos que buscarla y seguirla, porque ahí está la verdad de Dios. Les invito a que podamos tener un pequeño momento de oración, para que sea el Señor quien nos hable al corazón y que esa paz pueda ser la que nos inunde, nos embargue y sea parte constante de nuestra vida. ¿Oramos? Padre que estás en los cielos, nuestro buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por encontrar en ella lo que necesita nuestra alma. Señor, guíanos a la verdad, guíanos en la búsqueda de la paz que solamente el Espíritu puede traer a nuestra vida a partir de la búsqueda de la santidad. Señor, de obtener esa victoria sobre las obras de la carne, viviendo en el Espíritu, agradándote a ti. Señor, porque tu promesa es firme, que vos nos vas a guardar en completa paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a perseverar en el pensamiento en ti. Señor, ayúdanos a confiar, a fortalecer nuestra fe. Señor, que podamos ser mensajeros de paz, que podamos ser testigos y poder transmitir el mensaje del Evangelio, la buena noticia. Gracias, Padre, porque tu palabra obra y es poderosa. Y queremos encomendar esto en tus manos. Gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, gracias porque nos permite servirte. Lo hacemos en el nombre santo, único y glorioso del Señor Jesús. Amén.